Dios te bendiga mucho a cada uno de nuestros amigos, hermanos y nuestros seguidores de nuestro canal. Vamos a tener mensaje de la palabra Colosenses capítulo 1 a la altura del verso 15 en adelante. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os no ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La gloria de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, esta hora te presento este mensaje, Señor, que cada día más yo sea un mero instrumento tuyo para hacer tu voluntad y tu obra. Mira, tu palabra está edificando, tu palabra nos está fortaleciendo, tu palabra nos está aumentando la fe, tu palabra está salvando de pecado, que tú estés sanando espiritualmente y físicamente, y libertando a todos aquellos que están oprimidos por Satanás, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, lanzo la red. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los creyentes que están en Colosas. Colosas es una provincia que pertenece a Asia Menor. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma. Pero Epafros había fundado una iglesia que estaba en Colosa, y él le había escrito esta carta a los colosenses para llenarle de fortaleza espiritual, y además le pedía al Señor que le conceda fortaleza y sabiduría a los creyentes, porque allí estaban ellos siendo víctimas de una doctrina falsa, una doctrina llena de herejías. Sin embargo, el apóstol Pablo le habla que nosotros en aquellos tiempos, por a través del pecado que cometió Adán allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol iba a morir. Satanás era un ángel de luz
que Dios lo había creado para la adoración, era encargado de la adoración, se rebeló con la tercera parte de los ángeles, y Dios lo envió a la tierra. Satanás vino a tres propósitos, a tres misiones. Él vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Juan 10:10. Satanás tomó la serpiente y engañó a la mujer, a Eva, la mujer que Dios le había hecho a Adán de la costilla que le sacó a Adán de un sueño profundo. Así llegó a la muerte a la humanidad, y producto de la desobediencia de Adán, pues la muerte pasó a todos los seres humanos. Muerte espiritual y muerte también física. Ahora vemos que producto del pecado, de la separación, de la desobediencia, pues cuando Dios creó la naturaleza, vemos en Génesis capítulo 1, que Dios crea la naturaleza y existe una relación con Dios y el hombre. Y también en Génesis habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham de una descendencia y de una tierra. Pero vemos que esta relación que Dios hizo con el ser humano por dito el pecado, pues rompió la relación espiritual. Ahora Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por la fe, entregó a Jesús en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, para darnos perdón del pecado. Él ofreció a Jesús, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, para redimirnos del pecado. Esto es una promesa que Dios le había prometido a Abraham, que su descendencia iba a venir un rey, así y de una virgen. Cuando le damos la lectura a Isaías capítulo 7, verso 14, vemos que esa profecía se cumplió de que iba a venir de una virgen y que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos también en Isaías, en su capítulo 6, verso 9, habla de Jesús, que es el príncipe de paz, donde es la gloria para el Señor, todo los atributos de Jesús. Pero vemos cuando le damos la lectura a Mateo en su capítulo 1, verso 21, vemos también que dice aquí el evangelista que dará a luz un hijo y se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Jesús vino para salvar el pueblo de Israel de su pecado. Él vino a la oveja perdida del pueblo de Israel. Sin embargo, dice Juan, capítulo 1, verso del 11 al 12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos entonces otro pueblo que no era su pueblo, pero también llegó la salvación a los gentiles. El apóstol Pablo fue cogido como un abortivo cuando tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, cuando él iba camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 narra allí la conversión de Pablo. Cuando él perseguía a los discípulos, tenía la iglesia en estado de zozobra primitiva. Pero un día tenía una carta dada por los principales de la sinagoga, que a donde quiera que encontrara un hombre o una mujer hablando de Jesús, lo arrestaba y lo llevaban preso y lo mataban. Pero vino una luz resplandeciente del cielo y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me sigue? ¿Por qué me persigue? Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo ahí cayó, tuvieron tus amigos que llevarlo a Damasco, y allí entonces Jesús
le envió un discípulo llamado Ananías. Duró 3 días sin comer, 3 días sin beber. Estaba ciego. Envió Jesús un discípulo, Ananías, para que bautizara a Pablo, y Pablo recobrara la vista. Allí Ananías, cuando llegó, le dijo: hermano Saulo, a Jesús, a quien tú encontraste camino a Damasco, tuviste el encuentro, me ha enviado donde ti para que recobre la vista y sea bautizado. Así comenzó Pablo. Cuando se levantó de ahí, se le cayeron las escamas de los ojos y comenzó a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Sus amigos comenzaron entonces a perseguirlo, porque Saulo era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, celoso más que todo. Ahora los judíos, los fariseos, querían matar a Pablo. Pero Dios, Jesús, lo escogió para predicar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a todo el mundo. Vemos que Pablo, Jesús le dijo que iba a sufrir mucho por causa de su nombre. Y así aconteció. Pablo cayó preso por segunda vez en Roma por causa del evangelio. Pero allí, estando preso, seguía hablando de Jesús y seguía predicando a Jesús. Le escribió carta a los efesios, le escribió la carta a los colosenses y le escribió la carta también a Filimón. Vemos que este hombre estaba preso, pero su alma no estaba preso. Era un preso de Jesús físicamente, pero espiritualmente era un hombre que seguía trabajando en la misión como ministro, que era como apóstol, como el de los menores, como un abortivo, que ministro significa ser enviado. Vemos aquí que le escribe a los colosenses, luego de que tenían una doctrina que lo tenían confundido a los creyentes sobre la herejía. Y él está hablando que de la única manera, nosotros en aquellos tiempos, cuando andábamos en el mundo, andábamos perdidos y sin Cristo. Pero ahora Cristo vino a reconciliarnos a través de su muerte en la cruz del Calvario, para darnos vida y darnos vida eterna y vida en abundancia. Podemos ver entonces que la única forma del pecado que separa al hombre de Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos con su muerte. Esa reconciliación significa que había una enemistad entre Dios y el ser humano, producto del pecado que había entrado por Adán a la humanidad. Entró la muerte, muerte física y muerte espiritual. Dice Romanos capítulo, la gloria para el Señor, 6, verso 23, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice el Romanos 3:23, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino a darnos vida, vida eterna, y a reconciliarnos de la muerte segunda. La primera muerte, Dios no nos libra de ella, porque Dios le dijo en Génesis capítulo 3, a la altura del verso 17 al 19, pues maldijo la tierra por el hombre, dijo que iba a comer carnes y espinas, y con el sudor de su frente el hombre se iba a mantener, y que el polvo vino y al polvo volverás. Ahora Cristo vino a rescatarnos de la muerte segunda, la muerte espiritual. Hay dos lugares: el infierno y la gloria de Dios. Dice Apocalipsis en su capítulo 20, a la altura del verso 11 al 15, hablando del gran juicio del trono blanco, que allí está Dios, Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y Padre de nuestro Señor Jesús, sentado allí en el trono donde Él tiene su morada, que es en el cielo. Dice la palabra que los libros se van a abrir allí,
y que cada uno va a ser anotado allí en los libros según lo que había hecho mientras estuvo en la carne. Allí van a comparecer en pies los muertos que dio el mar, los muertos también, todos. Pero hay un segundo libro que se va a abrir allí, que es el libro de la vida eterna. Allí el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado en el lago de fuego, que es el lloro y crujir de dientes. Pero Satanás y el Hades van a ser lanzados allí en el lago de fuego, que es el infierno, donde allí será el lloro y crujir de dientes. Usted lo puede leer. Apocalipsis, su capítulo 20, a la altura del verso 11 al 15, habla del gran juicio del trono blanco. Pero vemos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que Cristo, a través de su muerte y de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, pues tenemos ya esa separación que había con Dios. Cristo vino a resolver. Cuando dice el apóstol, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí habla el apóstol Pablo de lo que habla Juan en su capítulo 1, que habla que en principio era ese el verbo, y ese verbo era con Dios. Está hablando del Señor Jesús, que es el mismo Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Él de lo invisible lo hizo visible, y todas las cosas fueron creadas por Él a través de su Hijo, porque Él es el Dios mismo, el Dios trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son los que dan testimonio en el cielo. Todas las cosas visibles e invisibles, el cielo y la tierra, la creación. Hablando de Génesis capítulo 1. Y aquí Juan habla también en su capítulo 1, hablando de Jesús, la antorcha que Juan anunció la venida de Jesús. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es cuando habla, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Vemos que Satanás era un ángel de luz. Ahí está hablando de los demonios, de los principados. Entonces, Satanás era el encargado de la adoración, ese era el ángel de luz. Fue Dios que lo creó. Todo fue creado por Dios. Dios nos hizo a nosotros, Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él tomó del polvo y hizo el hombre a imagen y semejanza de Él. Él creó todo lo que existe en el mundo, visible e invisible, fue creado por Dios. Vemos aquí que habla de los demonios. El apóstol Pablo en su capítulo 6, a la altura del verso 10 en adelante, habla de que de tomar la armadura, vestido de toda armadura de Dios, porque no tenemos lucha ni con sangre ni con carne, sino con principados, con potestades, huestes celestiales. Todos estos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios fueron destituidos y vinieron para el mundo. Vinieron con Satanás, que es el principal, el ángel de luz, Lucifer. Entonces, estos ángeles caídos fueron creados por Dios. Por eso que Dios, Él creó el universo, y entonces por obra y gracia concebió a Jesús por el Espíritu Santo. Mire, la palabra habla en Hebreo, en su capítulo 1, que ninguno de los ángeles tiene la potestad de estar sentado a la dieta del Padre. El único que está sentado
a la dieta del Padre después de su muerte y resurrección, que subió a los cielos, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Los ángeles están en servicio de Dios. La gloria para el Señor. Ninguno de los ángeles Dios los llamó hijo mío, sino a Jesús, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice el verso 17, Colosenses capítulo 1, y en él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahí se cumple lo que dice Juan en su capítulo 1, en principio era el verbo, y ese verbo era con Dios. Dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Vemos cuando Pedro, la gloria para Dios, estaban preguntando que quién era él. Muchos dijeron que si era el Elías, muchos dijeron que era de los profetas. Y cuando le dijo a los discípulos, ¿y ellos quién dicen que era él? Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Vemos que aquí Jesús le dijo a Pedro, ya no te llamarán Simón, sino Pedro, porque significa piedra, y sobre ti edificaré la iglesia. La iglesia comenzó con los 12 discípulos. El día de Pentecostés, cuando allí se derramó el Espíritu Santo, comenzó Pedro, dictó su primer discurso. Allí, la gloria para el Señor, comenzó Pedro a predicar, hablando de la muerte, hablando de la crucifixión de Jesús, hablando de la resurrección, hablando de la promesa de Joel en su capítulo 2, versos 28 al 30, del derramamiento del Espíritu Santo. Y allí entonces los hermanos judíos le preguntaron a Pedro que qué tenían que hacer. Pedro le dijo, convertido, arrepentido y convertido, y bautícese en el nombre de Jesús para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, así comenzó la iglesia. Como 3,000 personas ese día aceptaron al Señor como el único Salvador. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, el buen pastor, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Cuando habla Juan capítulo 10 hablando de Jesús, que es el buen pastor, porque el único que dio la vida por el pecado de todos nosotros y que Dios lo resucitó, está vivo, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús que murió en la cruz y que su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Dice la palabra, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Y dice que Él es el principio, el final, el principio, el alfa y el omega, el principio y el final, para que tenga que la preeminencia. Dice que los muertos en Cristo será resucitado primero. Cuando Él venga en la nube, cuando suene la trompeta, allí las estrellas se caerán, el sol no dará luz, la luna no dará resplandor y se convertirá en sangre. Entonces verá el Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder y gloria y con sus ángeles. Y los muertos en Cristo lo van a recibir primero, y los que estemos vivos lo vamos a recibir. Primera carta de Colosenses, su capítulo 4, a la altura del verso 16 al 17. El apóstol Pablo hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la preeminencia. Dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase su plenitud. Ahí habla de la plenitud de su permanencia, la gloria mente con Dios. Eso significa esa palabra, plenitud, permanencia, con todo. La gloria para el Señor. Dice el verso, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesús vino a traernos la paz, porque antes no teníamos paz. Vivíamos perdidos en nuestro delito y nuestro pecado. Pero su sangre derramada vino a traer la paz, porque Jesús dijo en Juan 14, verso 27, dice: mi paz doy y no la doy como la del mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Dónde que hay paz? En Jesús de Nazaret. Y vosotros también queráis en otro tiempo extraños. Mire cómo dice la palabra: antes de la venida del Señor Jesús, y toda aquella persona que rechaza el Mesías vive esta vida. Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado. Cuando nosotros andamos en el mundo perdido, enemigo de Dios, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de Satanás, nos constituimos enemigos de Dios. Él está diciendo a los creyentes de Colosenses que antes de ellos conocer el evangelio de Jesús eran enemigos de Dios, andaban como extraños, pero ahora a través de su sangre derramada, a través de Jesús, nos ha conciliado. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes salvación, tú tienes sanidad, tú tienes liberación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay sanidad y en el nombre de Jesús hay liberación. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Vemos que Dios se hizo 100% humano. Cuando le damos la lectura a Filipenses capítulo 2, vemos la exaltación y humillación de Jesús. Cuando le damos la lectura del verso 6 en adelante, vemos que Él se hizo obediente, se despojó de toda dignidad y fue y se hizo siervo, se hizo ser humano 100%, pero obedeció hasta ir muerte de cruz, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y que Dios es su Padre. Entonces vemos en su cuerpo, Él se hizo humano y allí en el madero cargó nuestro pecado por medio de la muerte, para presentaros sin mancha e irreprensible delante de Él. La finalidad de la muerte de Jesús es para que nosotros nos presentemos ante de Dios sin mancha, irreprensible y sin, aquí lo dice la palabra, santo. Ser santo porque yo soy santo, la gloria para Dios. Él nunca conoció pecado, por eso su cuerpo no quedó aquí en la tierra, por eso su cuerpo, Satanás y el Hades, la muerte, no pudieron. Lo llevaron a lo más profundo allí, pero era necesario que Él muriera por el pecado de todos nosotros para poder redimirnos y darnos vida. Juan dice 1:29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Oiga bien la salvación, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos hace a nosotros permanecer en el camino de Dios es la fe en que Jesús murió por nosotros, resucitó y que está sentado a la diestra y que ahora estamos esperando su venida. Eso es estar firme. Mateo 24, verso 44, dice que debemos estar preparados porque no sabemos a qué hora vendrá el Hijo de Dios. Entonces dice que tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio se predica en el cielo. Allí está Jesús intercediendo por nosotros debajo del cielo. Aquí estamos predicando este evangelio de salvación. La gloria para Dios en toda la creación, en todo el mundo. La gran misión de los discípulos, Marcos 16, versos 14 al 15. Y predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura, y aquel que creyere y fuera bautizado, eso será salvo. Dice que el apóstol fui hecho ministro. ¿Qué significa ser ministro del Señor? Significa ser enviado para predicar el evangelio. El apóstol Pablo, siendo un adoptivo, siendo un perseguidor de los cristianos, allí tuvo un encuentro en Hechos capítulo 9 y también en Hechos capítulo 22 narra Pablo su conversión y cómo Dios lo utilizó, cómo Jesús lo escogió para ser su discípulo y anunciar el evangelio, y lo constituyó un ministro. Solamente la gloria para Dios. Podemos reconciliarnos con el Señor a través de la muerte en Jesús. Tenemos salvación. Dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a vosotros el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje que nosotros, la gloria para Dios, tenemos que predicar. Que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para libertarnos de la muerte. Como dice Efesios en su capítulo 1, verso 7, que en la sangre de Jesús hay perdón y hay remisión de pecado. También Colosenses en su capítulo 1, a la altura del verso 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: de modo que si toleran unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Hablando del perdón. La gloria para el Señor. Dice Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Antes de conocer a Jesús, estábamos todos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Ahora que conocemos a Jesús, que venimos de los pies del Señor, arrepentidos y convertidos, entonces tenemos y bautizados en su nombre, tenemos la reconciliación, que es cuando el pecado laceró allí por Adán la relación con Dios. Éramos enemigos, porque la gloria para el Señor, el pecado es muerte física y espiritual. Dice la palabra, primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios.
vemos que la salvación es por amor, por fe, por la gracia y por la misericordia. No es que nosotros hemos amado a Dios, sino primero que Dios nos amó a nosotros de manera incondicional. Por eso entregó a Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. Juan 1:12, a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, no nacido de carne ni de sangre, sino de la voluntad del Señor. Dice, Salmo 79, verso 9, oh Dios Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice Juan capítulo 1 de Juan capítulo 2, verso 2, dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestro pecado, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí se ve lo que dice el mismo Juan en su capítulo 16. También 17 dijo, el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la salvación en Cristo Jesús. Dice el profeta Zacarías en su capítulo 1, verso 3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Fue un llamado al pueblo de Israel que si ellos se volvieran a Dios, Dios se iba a volver a ellos. Esta noche vengo a decirte que de la misma manera Dios le dijo al pueblo que si se volvieran a Él, si ellos se volvieran a Él, Dios se volviera a ellos. Yo vengo a decirte que si tú vienes a los pies del Señor, el Señor no te echa fuera. El Señor te recibe porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente tienes que venir, creer en esta palabra, que Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Que Jesús, que Dios por amor los dio para reconciliarnos y darnos vida, y que Él viene y viene con gran poder y gloria. Que ahora Él no viene a morir, que ahora Él viene a buscar una iglesia. Si tú quieres tener la salvación, solamente tienes que creer en esta palabra, que Cristo murió por ti, que Cristo murió por el pecado de todos nosotros, que en Cristo hay salvación y que hay vida eterna, que Cristo que salva, que sana y que liberta. No importa la situación que tú tengas, ven a los pies del Señor. Mateo 1:28 dice la palabra, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo haré descansar. Ven a los pies de Cristo. Dice su palabra, Juan 14:27, dice tu palabra, venid, mi paz doy y no las doy como del mundo, no se turbe en nuestro corazón ni tenga miedo. Ven, no tenga miedo, ven como tú estás, que el Señor murió por ti, murió por mí, por su gracia, por su amor. Solamente tienes que creer esta palabra, que Él vino, puso su vida por el pecado de todos nosotros. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, tú repita tu oración conmigo. Padre, esta hora, Señor, vengo ante ti pidiendo que me perdone. Me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi maldad. Reconozco que soy pecador. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Señor, me arrepiento de toda maldad, de todo pecado. Lávame con tu sangre poderosa, que yo pueda ser bautizado en el agua, en el Espíritu. Ayúdame, Señor,
a serte fiel, a hacer tu voluntad y a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, hermano, comience a leer la palabra, busque la Biblia, comience a orar ahí en el nombre de Jesús. Antes, primero de estudiar la vida, ore, preséntese al Señor, busque un templo donde se le enseñe la sana doctrina y comience a buscar del Señor. Y usted verá que todo el Señor tiene el control de todo, de su vida, de su familia, de su salud. Ven a Cristo, busca del Señor y apártate del mundo. Dios te bendiga mucho. Este video compártalo con sus amigos, con su familia, y hay que dar por gracia lo que gracia hemos recibido. No se le olvide de suscribirse a nuestro canal, dele la campanita, dele me gusta y comparta este video con las demás personas. Que hay que dar por gracia hemos recibido y la salvación es gratuita. Dios me le bendiga y Dios me lo cuide mucho en el nombre de Jesús. Amén.